Palabras amables también. Dice todo lo amable. Ahora, quizás con esto entramos a lo que algunos consideran como metal pesado cristiano o thrash cristiano, que es una contradicción de términos. Igual que rock cristiano. No puede haber rock cristiano. O sea, no vamos a entrar en detalle, pero el término rock and roll, el término mismo, el nombre mismo, está insinuando relaciones inmorales o relaciones. No quiero ser muy gráfico, pero eso es lo que el término significa. Y si yo estoy colocando eso junto con la palabra cristiano, estoy siendo antibíblico. No porque el sexo no ha sido creado por Dios, sino que está confinado al dormitorio matrimonial, no a la alabanza, no al canto, no al sector público. Y nuestros himnos, nuestras canciones deben tener palabras amables. Escuchen la letra de una canción. La canción se llama Decapitado y está describiendo lo que es el periodo de la tribulación, cuando el anticristo anda buscando a los creyentes para decapitarlos. El grupo se llama Thrash Venganza y en 1988 esta era la canción, parte de la letra dice: quiero que me corten la cabeza, verás mi cuerpo podrirse, pero entonces reinaré con Cristo y tú te vas a freír. Ahora, supongo que la intención habrá sido para asustar al oyente que es incrédulo, para que se dé cuenta, si yo me voy a freír, yo quiero creer en Cristo. Pero hermanos, eso no es la manera para hacer evangelismo. Y en nuestro evangelismo, a pesar de que debemos ser sinceros y certeros, y es cierto que aquellos que no creen en el Señor Jesucristo van a pasar la eternidad en el lago de fuego, pero no debemos plantearlo así como que, bueno, vos te vas a freír. Entonces necesitamos tener palabras amables, palabras que muestran compasión, amor por aquellas personas que se están perdiendo y compasión para que ellas se salven. Palabras de buen testimonio también, todo lo que es de buen nombre. Palabras de virtud, dice si hay virtud alguna. Y eso tiene que ver con valor, con excelencia. Hay una canción pentecostal que parte de la canción, no sé si es el título o parte de la canción, dice así: agarra tu maleta, Satanás, y vete de aquí. Ahora, ¿dónde vemos eso en la palabra de Dios? ¿Dónde vemos que eso es algo virtuoso, de valor o de excelencia? Esa canción sigue en algún momento diciendo: lo tenemos pisado debajo de los pies. Y es cierto que el Señor Jesucristo ganó la victoria sobre el diablo en la cruz y es un enemigo ya derrotado. Pero la Biblia no nos enseña a combatir a Satanás buscándolo, insultándolo o diciéndolo que ya tenemos victoria sobre él. Es más, somos ordenados a resistir al diablo para mantener nuestra posición. Pero fíjense lo que es la advertencia del apóstol Pedro para personas que se meten diciendo algunas cosas en cuanto a seres angelicales o seres demoníacos que no corresponden. Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice así, Segunda de Pedro capítulo 2. Hablando acerca de aquellos apóstatas que son sensuales, terrenales, dice así en el versículo 10: y mayormente a aquellos que, describiendo a estas personas que han apostatado de la fe, que se han apartado de la verdad de la palabra de Dios, dice: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío,
atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y ahí está hablando de seres angelicales. Ahora, decir mal de las potestades superiores y estas personas se dicen ser religiosos, no creo que estén hablando en contra de ángeles electos, sino contra ángeles caídos, o sea, los demonios, Satanás y sus secuaces. Dice, mientras que los ángeles, o sea, los ángeles electos de Dios, que son mayores en fuerza que el ser humano, dice, y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. El arcángel Miguel, cuando estaba contendiendo con el diablo en cuanto al cuerpo de Moisés, dice, Jehová te reprenda. Él no atribuyó una capacidad para reprender con maldición al diablo, y eso que es un ser mucho más superior que nosotros en fuerza y poder. Y entonces debemos en nuestros himnos, en nuestras canciones, debemos tener palabras de virtud y tener cuidado de traspasar aquellos límites de las cosas que nosotros tenemos. Obviamente nosotros nos gozamos en la victoria que Cristo nos ha dado sobre el diablo, pero no se lo vamos a echar en la cara todo el tiempo a través de nuestras canciones. Nuestros himnos deben ensalzar y alabar a Dios, no estar reprochando al diablo. Y luego también, si algo, volviendo a Filipenses 4:8, nos dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Algo digno de alabanza. Palabras de alabanza a Dios. Eso es lo que debe llenar nuestros himnos y nuestros cánticos espirituales. Steve Taylor compuso una canción cristiana, se supone. La canción se llama Jenny y habla de una chica que cayó en pecado y se suicidó. Es una historia triste, quizás produzca miedo, así como esa otra de thrash cristiano se supone, pero ni honra a Dios ni alaba a Dios en el proceso. O sea, es una historia que habla acerca de esta chica que quería tener libertad, cayó en pecado y luego apareció muerta, suicidada en un vagón de tren. Y así termina la canción. O sea, no hay alabanza a Dios, no hay honra a Dios. No es una canción digno de alabanza. Describe una situación, pero realmente no lleva al que escucha ni al que canta a exaltar al Señor en alabanza y agradecimiento. Más que nada hunde a la persona en una desesperación o depresión. Así que tenemos este filtro y debemos utilizar este filtro con todas las áreas de nuestra vida, para que nuestros pensamientos sean correctos y glorifiquen a Dios. Y entonces nuestras canciones también tenemos que atravesarlas a través de este filtro de Filipenses capítulo 4, versículo 8, para que lo que pensemos a través de la letra de estas canciones que escuchamos o que cantamos realmente glorifique a Dios. ¿Y qué glorifica a Dios? No solamente porque yo digo, bueno, lo canto para la gloria de Dios, sino porque realmente honra y exalta el nombre de Dios a través, cumpliendo estas condiciones de este filtro. Pero la otra herramienta que tenemos como creyentes son las lecciones de la historia. Las lecciones de la historia. Me gustaría que busquemos en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. El apóstol Pablo está amonestando y exhortando a la iglesia de Corinto y les va a recordar lo que Dios ya escribió o mandó escribir en su palabra. Textos bíblicos de la historia de Israel iban a ser utilizados por el apóstol Pablo para enseñar las lecciones necesarias para la iglesia de Corinto. Porque cuando uno analizaba el pueblo de Israel en el desierto y también la vida de la iglesia de Corinto, había muchas similitudes. Y entonces Pablo va a estar diciendo esas cosas de la vida de Israel a través del desierto y su salida de Egipto. Esos principios se aplican a la vida de ustedes y están escritas para su exhortación, para que aprendamos. Dice 1 Corintios capítulo 10,
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, o sea, hablando de los ancestros judíos, nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, hablando del Mar Rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, o fueron sumergidos, no es que había un rito, sino que habían estado sumergidos bajo la nube y también bajo el mar, o sea, atravesaron el mar teniendo las paredes del Mar Rojo a su derecha y a su izquierda. Versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná del cielo, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, o sea, escritas en la palabra de Dios, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces el apóstol Pablo explicó a los corintios una de las razones por las cuales tenemos narración histórica en la Biblia. No solamente instrucción. Cuando leemos la Biblia vemos ejemplos de personas que cometieron errores, pecados o que fueron buenos ejemplos. Y esos ejemplos de la narración de las actividades, las acciones, lo que sucedió a las personas, están para nuestra instrucción. No solamente tenemos mandamientos o instrucciones, enseñanzas. Todo el pueblo había experimentado grandes cosas. Habían visto las 10 plagas que Dios mandó destruir a Egipto. Habían experimentado la protección de Dios estando bajo la nube. Habían cruzado el Mar Rojo en seco. Habían comido pan del cielo, el maná de Dios que les dio diariamente por 40 años. Habían bebido agua que salió milagrosamente de la roca que había sido golpeada. Ninguno de los judíos, ninguno del pueblo de Israel podía decir: no he visto la mano poderosa de Dios como un milagro a mi favor. Todos habían experimentado milagros, pero experimentar un milagro no garantiza una vida agradable a Dios. No podemos decir: pero todo me va bien. Es más, Dios me sanó, esto, como que eso que Dios proveyó milagrosamente para mis necesidades, entonces eso significa que mi vida está agradando a Dios. De los más de ellos, dice Pablo, no se agradó el Señor y quedaron en el desierto a pesar de que vieron una y otra vez la mano milagrosa de Dios a su favor. No todos agradaban a Dios con sus vidas. Por eso dice en el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto y no entraron a la tierra prometida. En sus corazones había codicia, idolatría, fornicación, tentación a Dios y murmuración, y muchos de ellos cayeron muertos en el desierto como juicio por su pecado. Como dice en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Necesitamos, hermanos, aprender la historia. Así como Corinto tenía que aprender, la iglesia de Corinto tenía que aprender de la historia del pueblo de Israel, nosotros tenemos que aprender también de la historia en relación a la música y específicamente en cuanto a la letra. Necesitamos aprender de la historia a no cometer los mismos errores y no permitir que la letra de las canciones que nosotros cantamos se aleje de la conformidad a Cristo. Así que veamos un poquito de historia de la música cristiana. La iglesia de Jerusalén al principio, como llamamos la iglesia primitiva, no porque andaban con garrotes y palos o eran cavernícolas, no, nada que ver.
la primera iglesia en Jerusalén, se reunían en general en el templo, porque era un lugar grande. Recordemos que eran varios miles de miembros de esa iglesia. Y luego se reunían en las casas para partir el pan, para celebrar la Santa Cena, porque eso era específicamente para creyentes, para recordar la muerte del Señor hasta que Él venga. No lo hacían de una manera pública ahí en el templo. Pero en el templo se reunían para cantar, se reunían para la enseñanza de la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles. Pero con la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, hubo muchos cambios en el tema de la alabanza. A raíz de la persecución, los cristianos se reunían para comunión y alabanza en secreto. Primero experimentaron persecución por parte de los judíos, luego experimentaron persecución por parte de los romanos también. ¿Sí? Así que no hubo un desarrollo significativo del canto y los himnos después del año 70. O sea, no es que se desarrollaban muchos himnos y cánticos espirituales, porque recordemos, si se reúnen en secreto, tienen que cantar bajito, como lo hacían en las reuniones clandestinas bajo la cortina de hierro o en países comunistas, cuando no era legal reunirse y congregarse, entonces hablaban bajito, o sea, en voz baja para transmitir el mensaje, para que nadie escuche, y los cantos también, susurraban esos cantos. Entonces no es que hablaban muy fuerte o cantaban fuerte. Al principio la alabanza tenía elementos y características muy judías. O sea, los primeros cristianos, la alabanza era muy similar a la alabanza judía en las sinagogas. Pero a medida que los judíos mostraron más y más antagonismo hacia el nombre de Jesucristo y el judaísmo fue aplastado por Roma en el año 70 y luego también en el 132 después de Cristo, los cristianos solo retuvieron elementos que ellos creyeron apropiados para sus necesidades en esos años formativos de la iglesia. Entonces comenzaba a haber una diferencia más notable entre lo que era la alabanza o el canto judío, netamente judío, y ahora el cristiano, porque ya no se asociaba tanto al judaísmo, porque era obvio que los judíos estaban en contra de Jesucristo como Mesías. Y a pesar de que Grecia había sido convertida en una provincia romana, cuando el imperio romano conquistó el mundo, el idioma griego era el idioma popular. Es como hoy día quizás el inglés, que es un idioma popular mundialmente. El griego era el idioma popular mundialmente. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y por lo tanto el griego era el idioma de la iglesia y permaneció así por 300 años. Es más, en tiempo de Cristo ya el Antiguo Testamento había sido traducido al griego, se llama la Septuaginta. Entonces, aún en Roma, la iglesia en general se promovía, cantaba y hablaba en griego. Por varios siglos la iglesia cantaba lo que Pablo describe en Efesios y en Colosenses: himnos, salmos y cánticos espirituales.